Tardes, ¿cómo están mis estudiantes de Derecho Romano 1? Ya veo que están conectados pues varios de ustedes y de verdad que me complace. Bueno, vamos a iniciar con la unidad 3 y 4, que son los hechos jurídicos y los negocios jurídicos. En la clase pasada vimos lo que eran las fuentes de producción, la ley, el status civitas, el status libertatis, entre otras consideraciones. Y el día de hoy pues vamos a ver lo que son los hechos jurídicos y los negocios jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Es un suceso, una acción que se da lógicamente en el mundo exterior. Y para que sea jurídico pues debe tener consecuencias jurídicas. En Roma, necesariamente ese suceso que tiene consecuencias jurídicas se le define hecho jurídico. Necesariamente para que pueda configurarse, como ya lo dije, debe tener consecuencialmente actos jurídicos en su naturaleza o consecuencias jurídicas para poderse llamar hechos jurídicos. Por decir, un hecho jurídico es el matrimonio. Es un suceso, trae consecuencias jurídicas porque trae obligaciones entre ambas partes. Y más en esa Roma donde habían dotes y ciertas obligaciones que contraían las partes contratantes del matrimonio. Hoy en día también se dice que el matrimonio pues es un contrato celebrado entre dos partes, ¿verdad? Donde ambas con manifestación de voluntad deciden unir sus vidas, sus cuerpos, sus almas, sus espíritus en unión, ¿no? En unión, y esa unión acarrea pues valores morales, también tiene aspectos económicos, sociales, pero el fin como tal es unirse para, bueno, procrear o tener estabilidad en otros aspectos, ¿no? Estabilidad inclusive económica, pero en definitiva, dos acuerdos de voluntades que se unen para formar un fin único en todo caso, y en este caso específico, el ejemplo a seguir, el matrimonio. ¿Okay? De esos hechos jurídicos hay varias clasificaciones, pero yo solamente pues voy a tratar dos. Los hechos jurídicos voluntarios y los hechos jurídicos no voluntarios. Los hechos jurídicos voluntarios se definen o son actos igualmente, sucesos lícitos. Lícitos que en todo, ilícitos, perdón, que están prohibidos por la ley y que la ley reacciona para en todo caso restituir el orden público. Porque los hechos voluntarios, si bien es cierto, dependen del ser humano, como es libre albedrío, entonces hay la posibilidad de transgredir la norma y está la posibilidad de estar en orden o con adecuación de la norma. Entonces, ese hecho voluntario emergen dos vertientes: los actos ilícitos y los negocios jurídicos propiamente, que son los mismos actos jurídicos. Entonces, el hecho voluntario, el acto ilícito, necesariamente igual que en Roma, está igual que hoy en día, prohibido por la ley. La ley se encarga de restaurar el orden jurídico, el orden infringido, y reacciona ante esa restauración. Por eso, necesariamente, o sea, es un hecho, pero es voluntario, porque viene de esa persona que ejecuta ese acto. Y el negocio jurídico, bueno, es un acto lícito, efectivamente, que conlleva voluntad de las partes y que la norma reconoce y tutela. ¿Por qué lo reconoce la tutela? Al igual que los actos ilícitos, la ley los prohíbe y salvaguarda a la persona o a la comunidad en general para que no haya más actos ilícitos. En el negocio jurídico reconoce que puede existir un negocio jurídico y también lo tutela o lo salvaguarda. Esos son los hechos voluntarios, producto efectivamente, bueno, de la voluntad del hombre, del libre albedrío, y que tiene la posibilidad de escoger entre actos ilícitos o actos no lícitos, y ya encaminados a la elaboración, o en todo caso, o que se plasme un negocio jurídico. Ahora viene que son los hechos no voluntarios. Decíamos que al inicio de los hechos voluntarios, ahora los no voluntarios. ¿Cuáles serían los hechos no voluntarios? Lo que no dependen de la persona o de la capacidad de la persona. En este caso, la muerte es un hecho no voluntario. El nacimiento, si bien es cierto, a veces sí, las madres, las mujeres buscamos un bebé, pero también ese hecho no es voluntario. O sea, el nacimiento se da en el momento que se disponga, en los meses de gestación. Entonces son hechos
que pueden acarrear consecuencias jurídicas, pero que no son voluntarios, inclusive la muerte, toda la cantidad de aspectos que pueden tratar a considerarse cuando una persona fallece. Y eso no es de ahorita, desde Roma inclusive, ellos adecuaban esos hechos tanto voluntarios y no voluntarios, los que dependían de su propio interno o de los que no dependían de él, para poder regular esas conductas externas y poder en todo caso establecer justicia y equidad entre los parámetros que estaban allí en su sociedad, ¿no? Más cuando inclusive recuerden que yo indiqué de la disyuntiva o de la forma en que ellos trataban a los plebeyos y de la forma como se organizaban los patricios y los plebeyos, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación de los hechos en general. Ahora, el negocio jurídico. ¿Qué es un negocio jurídico? Si decimos que los hechos jurídicos son sucesos o un hecho normal trae una consecuencia jurídica y que de esa consecuencia jurídica muchas veces emergen esos negocios jurídicos, el negocio jurídico efectivamente también es un hecho, un acto, un suceso que trae consecuencias jurídicas, pero acarrea necesariamente una manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad es lo que va a dar vida a ese negocio jurídico. Y más en Roma, donde ellos muchas veces eran muy formalistas. La mayoría de las veces sus contratos eran tan formales y con ciertos modos, términos y demás, para poder establecer condiciones y que los negocios se dieran efectivamente, pues de buena manera para ambas partes, ¿no? Que hubiese contrapartida o que se fuera favorable para ambos. Entonces, el negocio jurídico es esa manifestación de voluntad de ese suceso, de ese hecho jurídico y que trae un fin práctico permitido y protegido por la ley. Permitido porque está adecuado. ¿Y dónde estaba adecuado en esa oportunidad? En la ley de las 12 tablas. Es protegido por esa misma ley y efectivamente es la que va a regular la forma de esos negocios jurídicos. Entonces, esos negocios jurídicos emergen diferentes clases, que es lo que vamos a ver en este momento de las diversas clases de negocios jurídicos que, bueno, estaban en esa oportunidad en Roma y que hoy en día muchos de ellos se plasman también en nuestra vida cotidiana. Entre ellos son los negocios unilaterales y los negocios bilaterales. Los negocios unilaterales, su misma palabra lo dice, cuando hay una voluntad de un solo sujeto. ¿Cuándo existiría la voluntad de un solo sujeto? Cuando una persona deja un testamento, por decir. Entonces, va a depender de la voluntad de un solo sujeto esa manifestación de voluntad. El ejemplo más típico y más fácil de entender es el testamento. Una sola persona decide qué va a hacer con sus bienes después de su muerte. Pero entonces es una manifestación de voluntad unilateral. Es un negocio jurídico unilateral. ¿Y por qué es un negocio jurídico? Porque trae consecuencias en el mundo exterior, pero es producto de una voluntad. Y en este caso, una voluntad unilateral. Ahora, negocios jurídicos bilaterales. Bilaterales, dos. Necesariamente acarrea la voluntad de dos sujetos intervinientes. ¿Cuál sería el ejemplo más típico de un negocio jurídico bilateral? La compraventa y el matrimonio también. La compraventa, dos partes desean efectivamente tener una negociación con respecto a un terreno, un bien mueble o inmueble, y pues hacen sus transacciones de negocios. Pero esa manifestación de voluntad es de dos sujetos. Uno decide comprar, el otro decide vender. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Los dos deciden casarse con un fin único, pero entonces es una voluntad de dos sujetos intervinientes. Ahora están los negocios formales o solemnes y los no formales o no solemnes. Su misma palabra los dice, esa formalidad que tenían los romanos a la observancia de las formas precisas y taxativas. Siempre eran necesariamente muy formalistas, o sea, ellos eran muy rigurosos y hasta cuidadosos en la elaboración de sus contratos y en la plasmación de sus negocios jurídicos. Entonces, existen esos negocios formales o solemnes y los no formales o no solemnes, que es el contrario, o sea, una manifestación de voluntad, pero que no acarrea tanta formalidad. Esa formalidad ya la voy a ir explicando con la clasificación de los siguientes tipos de negocios jurídicos. Me refiero a cuestiones de tiempo, modo, término y demás.
O sea, cuando ellos dicen un tiempo estipulado es ese tiempo y no otro, porque para ellos también la palabra era muy importante y que hoy en día inclusive tiene que ser así. Seguimos entonces con los negocios onerosos y los negocios gratuitos. ¿Cuándo un negocio es oneroso? Cuando hay contrapartida o cambio de prestaciones. Prestaciones en todo caso, sí bien es cierto, patrimoniales. Si yo hago una compra-venta, bueno, yo compré esa casa, adquiero la casa, pero el vendedor pues adquiere esa contraprestación patrimonial. Por eso es oneroso, porque es de peculio, de patrimonio, de que puede efectivamente tener una contraprestación sobre ese negocio que realizó. Por eso hay negocios jurídicos onerosos. Ahora los gratuitos, también su misma palabra tiene ahí la semántica, no es oneroso, no tiene ninguna contraprestación, no hay ni ganancia ni pérdida de la otra persona. Más bien pudiera decirse, ¿no? Y en la doctrina se ha hablado que pudiera haber más bien una ganancia de ese negocio gratuito, que en líneas generales es, pero que sí puede haber. Por ejemplo, la donación. La donación es un negocio gratuito. O sea, yo cedo algo, se lo regalo, por decirlo en el argot popular, lo dono. Pero no hay una contrapartida, más bien sale de mi peculio algo, pero si sale es porque yo efectivamente estoy manifestando la voluntad de que salga de mis bienes y dárselo a otra persona y va a ingresar a sus bienes. Entonces, es beneficioso para la otra y para mí puede quedar es la satisfacción en todo caso moral de que hice esa donación. Inclusive para los romanos era así. En el momento que ellos daban la palabra y hacían algo, lo daban hasta, o sea, con solemnidad, con formalidad. Luego vienen los negocios causales y los negocios abstractos. Los causales es que tienen un fin práctico, una causa y efecto, son como sucesivos de secuencia. Si cambio una casa por un precio, entonces lógicamente, o sea, es un negocio que tiene como una motivación, por eso es que se dicen causales. Si yo quiero comprar la casa, pues sí, o sea, yo voy a dar el dinero, pero yo voy a adquirir la casa. Entonces, es sobre esa motivación o esa base sobre la que yo hago el negocio. Y los abstractos no tienen, o sea, son como varios fines en realidad. Puedo hacer muchos negocios en uno mismo, pero tener varios fines a la vez. Puedo tener la casa, pero esa casa también la voy a su vez a arrendar o la voy a permutar o la voy a donar. Entonces son negocios abstractos, no tienen un fin específico en realidad en ese momento. Luego, posteriormente, están los negocios mortis causa y los intervivos. Los mortis causa son los que generan consecuencias posterior a la muerte de la persona contratante. Por decir, también el testamento, la forma de suceder. En el momento que una persona fallece, y eso no solamente es en Roma, hoy en día también, en el momento que una persona fallece genera consecuencias en el mundo exterior. Entonces, son negocios mortis causa, que generan consecuencias jurídicas producto de un suceso, pero después del fallecimiento de una persona. Y los intervivos, pues negocios entre vivos. Los comunes, ya hemos hablado, los unilaterales, los bilaterales, los formales, los no formales, los solemnes, los no solemnes, los abstractos, los causales. Son negocios, en definitiva, intervivos, o sea, intervivos o entre vivos. Para que efectivamente se den todas esas clases de negocios, lo primordial que debe existir es la manifestación de voluntad. Una manifestación de voluntad que puede ser oral, puede ser escrita, expresa, tácita, con solemnidades o sin ellas. Pero para los romanos, y hoy en día inclusive tiene que ser así, es necesariamente que esa manifestación de voluntad sea expresa, independientemente de la forma que sea. Lo más común es que sea escrita, ¿verdad? Porque la oralidad sí, es solemnidad, palabra de caballero, de dama y demás. Pero necesariamente hoy en día más, y los romanos también lo veían así, pues había que hacer negocios escritos de manera tácita, expresa, taxativa, donde se establecieran todo ese tipo de cláusulas y lo que yo quisiera en mi manifestación de voluntad como ciudadano en común,
qué es lo que yo requiero o quiero con la elaboración o con la plasmación o con la ejecución de ese negocio. Entonces, necesariamente para todo, y más en esa época, los negocios jurídicos, producto de esos hechos jurídicos, lo importante era la manifestación de voluntad y que fuera necesariamente, bueno, ellos daban el catálogo, que fuera expresa, tácita, oral, escrita, taxativa y demás. Pero lo más común era que era escrita y taxativa, pero había manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad muchas veces se manifestaba por otra persona que era lo que le llamaban el nuntius. Este nuntius no puede considerarse para los romanos como que chocaba eso, que no lo veían como un representante, no, sino ese nuncio lo veían como una persona que obraba en nombre de otro, pero sin la figura de la representación. Esa figura de representación para ellos pues no existía o como que les chocaba, como que no la lograban comprender. Para ellos era mejor decir que esa persona nuntios, a que ellos lo nombraban así, hablaba sobre mí o por mí y hacía un negocio jurídico. Y para ellos, por eso se dice que la manifestación de voluntad puede ser oral, porque la palabra para ellos también valía. Entonces, ese nuncio ejecutaba esas órdenes que le daba la determinada persona para obrar en nombre de él y manifestaba su voluntad en nombre de esa persona. Pero no era la figura de la representación como tal, sino era obrar en nombre de otro. Esa es la palabra clave o lo que distinguía al nuntius, que hoy en día lo tenemos es como representaciones. Nosotros hacemos representaciones. Las representaciones, ¿cómo se hacen? A través de poderes. Los poderes especiales, efectivamente, una persona da una representación a otra para que ejerza en determinadas actuaciones civiles, administrativas, jurídicas, penales, judiciales y demás. Hoy en día sí se maneja esa figura de representación. En esa época se llamaba eran nuntios o obrar en nombre de otro. De esos negocios jurídicos, pues están los elementos accidentales del negocio jurídico, que eso forma parte, en todo caso, de las solemnidades, de lo que yo hablaba al inicio, de los negocios, de la formalidad. Ellos establecían siempre una condición, un modo y un término. La condición muchas veces era de hechos futuros e inciertos. Por decir, yo voy a comprar una casa en Roma, pero si llega la caravana de Asia o de Grecia en 15 días. Era una condición de que sí, la caravana que venía de Grecia vendiendo cosas y demás, probablemente en 2 semanas iba a llegar. Pero si esa caravana no llegaba al centro de Roma en esa oportunidad, pues la condición como que se perdía. Ya no había esa condición o esa solemnidad. Pero ellos sujetaban muchas veces la manifestación de voluntad y la ejecución de contratos a condiciones. Y esas condiciones para ellos eran futuras e inciertas. Diferentes eran los términos, por eso son 2 palabras diferentes, condición y término. La condición, necesariamente un hecho futuro e incierto. El término sí, un hecho futuro y cierto. Yo compro esa casa cuando llega la caravana, que sí sabe efectivamente, llega el día de la semana tal, de la fecha como ellos lo indicaban. O sea, ya es un hecho futuro cierto, pero es conocido en la comunidad y demás, y para ellos sí era entonces un término. Ejecutaban ese negocio jurídico, producto del hecho jurídico como suceso, pero bajo un término futuro, pero cierto. Y la otra forma era el modo, que era una especie de cargas impuestas. Yo ejecuto la compraventa si mi hijo se casa con el plebeyo tal o mi hija se casa con el patricio. O yo ejecuto la donación si también hay un matrimonio antes. O sea, siempre era una forma de establecer un modo o una carga a la base principal de elaboración del negocio jurídico.
sujeto igualmente pudiera decirse una condición o un término, pero le agregaban el modo. ¿Cuál modo? De que se ejecutaba siempre y cuando contrajera matrimonio. O se ejecutaba siempre y cuando le diera, por decir, 10 esclavos, 5 esclavos. Entonces, ese era el modo, una carga impuesta sobre la base de la ejecución de un negocio jurídico. Y por último, vienen los vicios de la voluntad, que es algo muy importante y que también hoy en día se da. Por eso es que yo indicaba en clases pasadas que las instituciones romanas son muy importantes hoy en día y son prácticamente la base de todas las instituciones que tenemos hoy, en el derecho civil, administrativo, penal. Es el origen de todas esas instituciones que hoy mismo nos regulan. Es importante entonces por eso que conozcan la historia. Muchas de ellas, claro, ya no se ejecutan o no están en vigencia y demás, inclusive la forma como se hablan o como se nombraban en esa oportunidad o hoy en día se nombran de otro. Pero en definitiva siguen teniendo el mismo sentido y alcance que esas instituciones romanas en su oportunidad. Ahora con los vicios. ¿Qué son los vicios? Vicio es algo como que fractura, como lo que yo quería, pero no se dio. Entonces hay una disyuntiva entre lo querido y lo declarado. Una cosa es lo que yo puedo querer, pero otra cosa es lo que se plasme en el negocio jurídico o lo que esa persona entendió para plasmarlo en el negocio jurídico. Si eso no se da, si no hay esa congruencia y coherencia entre lo querido y lo declarado, pues lógicamente hay un vicio, hay una fractura, porque la manifestación de voluntad no está completa. No hay congruencia ni coherencia entre lo que yo quiero y entre lo que yo declaro. Entonces, de ahí vienen unos vicios que son los vicios conscientes, que es, en definitiva, cuando hay una simulación de ese negocio jurídico, hay reservas de ese negocio jurídico, pero efectivamente no se ejecuta. Entonces hay divergencia, hay incongruencia e incoherencia entre lo que yo quiero y lo que ejecuto. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, esa es mi idea, pero lo que se plasmó en el negocio a nivel muchas veces consciente es que se hizo una hipoteca o se hizo una venta con pacto de retracto. Esa venta que se realizó en un principio, o sea, no es lo que yo quería, o sea, yo quiero la venta completa, pero se le puso una condición de pacto de retracto o se hipotecó, se hizo la hipoteca dentro de la misma venta. Entonces, no hay manifestación de voluntad entre lo que yo quería y lo que se declaró en el documento. Hay un vicio de voluntad, hay un vicio consciente de allí. Luego de esos vicios conscientes vienen los vicios inconscientes, que son los llamados errores. Hay errores en la persona, hay errores corporales, errores en cuanto a la cuantía, errores en el negocio o innegocio, como ellos le decían, que son los vicios inconscientes o errores. Ese error innegocio es cuando efectivamente se da un dinero en donación, por decir, pero la persona piensa que es prestado. Ejemplo, yo quiero donarle a María Polo 20 millones de bolívares. Pero María Polo piensa que no se los estoy donando, sino que yo tampoco ejerzo una manifestación de voluntad expresa, sino yo le digo, toma María, 20 millones de bolívares. Y ella pues tampoco pregunta exactamente bajo qué figura. Ella piensa que si yo se lo estoy dando bajo la figura del préstamo, porque en ese momento los necesita. Pero yo en mi consciente, yo se lo estoy regalando, pero no se lo di en realidad, no se lo dije, no lo exterioricé. Entonces hay un vicio en el negocio. Yo dono y ella piensa que es prestado. Son los llamados errores en el consentimiento, vicios del consentimiento. Error en la persona, cuando hay, pues efectivamente, error en la identidad de la persona. Yo le quiero vender a Ramos una casa, pero hay otro estudiante que tiene el mismo apellido, Ramos, y yo verifico y yo le doy la casa a Ramos, Pablo, cuando yo se la quería dar a Ramos
Pedro. Hay un error en la identidad, producto de que un mismo apellido, pero no son la misma persona. Son estudiantes de una misma clase, pero son dos personas diferentes. Hay un error en la identidad, hay un vicio del consentimiento, hay un vicio en la voluntad. Error en la corpore o error en el objeto, lo que se llama, identidad del objeto. Yo quiero comprar una casa en la Plaza de los Mangos, por decir. La casa azul que está al lado de una bodeguita. Y hacemos el negocio, pero da el parecer de que en el momento que se está ejecutando los linderos hay otra casa azul y hay un error en cuanto a los linderos específicos y hay dos casas azules. No se pudo determinar exactamente y colocaron la primera que había, esta será la casa azul. Hay identidad en el objeto. Cuando yo voy a ver la casa, no era esa, es azul, pero no es la que yo quería. Hay identidad en el objeto, hay un vicio del consentimiento, hay un vicio en la voluntad porque no era lo que yo quería, no está conforme con lo declarado. Y el error en cuanto a la cuantía, o en cuanto a los, efectivamente, lo que se pretende en la contrapartida de la compraventa. Supongamos yo la vendo en 20 millones, pero yo no dije si era pesos, dólares, euros, sino dije 20 millones. Viene María Polo y me da los 20 millones de bolívares. Yo le digo, no, pero es que no eran 20 millones de bolívares, eran 20 millones de dólares. Ah, pero usted no dijo. No, pero es que se supone, no es que no se debe suponer, y más en derecho. En derecho las cosas son taxativas, o sea, por eso son manifestaciones de voluntad expresas y tácitas. Uno tiene que ser claro y conciso en el momento que emita algún tipo de frase o de palabras, y más en un negocio jurídico. Por eso, entonces, hay error en la cuantía en cuanto a la prestación del dinero. No es la moneda que yo quería. Yo quería era una moneda extranjera y María me dio bolívares. Esos son los errores o vicios de voluntad. Y hay otros vicios que afectan más a la persona, que es lo que ellos llaman el metus o miedo y el dolo o dolus, la intención o el engaño. Cuando se da un vicio por metus o por miedo, cuando la persona que va a hacer el negocio jurídico puede estar amenazada de muerte. En Roma se daban mucho estos casos cuando habían disyuntiva o problemas con linderos. Muchas veces los plebeyos, los patricios, perdón, amenazaban a los plebeyos en cuanto a sus propiedades porque decía, bueno, si usted no me da esa propiedad o no me cede parte de la servidumbre de paso o del lindero, pues efectivamente yo voy a arremeter contra su persona o le voy a quitar una hija o bueno, tantas cosas que habían amenazas entre ellos y como los patricios eran la clase elitesca, pues lógicamente los plebeyos quedaban como subordinados y cedían a esa voluntad del patricio. Pero había un vicio en el consentimiento producto del metus, que ellos le llamaban, que es el miedo. Y también existe vicios de la voluntad por dolus o por engaño, que hoy en día pues el dolo es esa, el dolo, la intención, el engaño. Un acto ejecutado con toda la intención de engañar, de estafar a la otra persona. Cuando se desprendía ese vicio del consentimiento, pues lógicamente el negocio jurídico no surtía efectos. ¿Qué nos indica todos estos vicios? Que al verificarse cualquiera de ellos, el negocio jurídico no surtía efecto. Se comprobaba que existía un vicio en el consentimiento y efectivamente, pues los romanos, la parte que se sintiera afectada, pues consideraba que no podía seguir con ese negocio jurídico y se hacían los trámites necesarios para la anulación del negocio jurídico por la existencia del vicio. Bueno, muchachos, eso en definitiva son los vicios, las unidades en negocios jurídicos y los hechos jurídicos. Los invito a que ustedes sigan de manera autodidacta leyendo, participando y demás. Los invito a que sigan cumpliendo con las actividades y bueno, estar en sintonía conmigo. No duden en llamarme o en escribirme a mi número telefónico si tienen alguna duda
o quieren alguna sugerencia y demás. ¿Okay? Estoy presta y disponible para ustedes, mis estudiantes. Un placer y nos vemos la próxima semana